Hola, ¿cómo estás? Espero que se encuentren muy bien. Acá tengo reto de la semana 5, hábitos y técnicas de estudio. En esta ocasión hice un mapa mental sobre estas. El primer hábito y técnica de estudio que saqué fue mantener una meta clara. Pues digamos que normalmente vamos a tener más interés por estudiar y ganas de esforzarnos si tenemos una meta clara, ¿sí o no? Pues ya si tenemos una meta clara, obviamente vamos a tener más interés por estudiar, nos va a ser más fácil enfocarnos en el estudio y vamos a disfrutarlo y vamos a tener un aprendizaje más efectivo. Una meta clara que puede ser, tener una meta clara de que nos queremos graduar, en muchos casos, por ejemplo en mi caso, es que yo tengo una meta de que quiero, digamos, aprender y cuando salga al campo, quiero, digamos, poner todo el conocimiento adquirido, ponerlo en práctica en diversas cosas como negocios o cosas así que yo quiero hacer a futuro, ¿cierto? Luego de eso tenemos que priorizar tenemos que saber priorizar en nuestros estudios, ¿sí o no? Digamos, la mayoría de personas dejamos todo para lo último, todo lo dejamos para lo último, ¿sí o no? Eh, y siempre digamos, vamos a dejar todo para el último porque nos vamos si tenemos tiempo libre y no priorizamos los estudios o no solo estudios, trabajo y otras cosas, vamos a buscar siempre hacer lo más fácil, lo más cómodo y lo que, pues, con lo que más nos sentimos a gusto, ¿sí o no? Y eso también es malo, entonces tenemos que, digamos, saber priorizar nuestros estudios para así, digamos, llevarlos digamos, a poder poner un plan de estudio y poner unas técnicas de estudio buenas. Haz un plan de estudio, ¿sí o no? Eh, pues obviamente sería como más fácil, digamos, estudiar una hora todos los días a estudiar, digamos, una semana antes o 2 días antes de un parcial. No, estudiar una hora todos los días, que digamos que de esas horas saquemos 20 minutos a, a algunas materias, perdón, a algunas áreas, sería mucho más fácil que, digamos, que coger una semana antes o 2 días antes de un parcial y estar ahí, ¿sí o no? Mientras que si estudiamos la horita todos los días, no va a ser lo mismo que ya cuando estemos a un día o 2 días del parcial, darle un repasón a todo. Bueno, tener un buen tiempo de estudio, ¿sí o no? Eso también es importante. ¿Qué es importante tener un buen tiempo de estudio? Colocar un mínimo o máximo de tiempo para estudiar. Descansa 5 minutos cada 30 minutos. O sea que cada 30 minutos hagamos una pausa activa, que no tengamos celulares, que no tengamos nada, ningún aparato electrónico, sino que nos paremos, dejemos que fluya la sangre al cuerpo. Eso también es muy importante a la hora de estudiar. Estudiar cuando te sientas más descansado en el día. Por eso muchas personas optan por estudiar en la mañana, porque están más descansados, no tienen casi estrés, ¿cierto? Eso es importante, aunque también puedan hacerlo en la noche, pero tiene que ser una hora en el día donde uno se sienta a gusto, que esté fuera de estrés y así. También hay que tener claro algo, nunca vayamos a estudiar, digamos, en horas después de haber almorzado o haber comido una grande porción de alimento, porque pues digamos el cerebro no va a funcionar bien porque se está encargando más que todo de hacer digestión que en llevar, digamos, sangre y sí, buena sangre al cerebro y buena oxigenación. Comienza por la mejor parte y hazlo de inmediato. ¿Qué nos quiere decir esto? Que digamos que de por sí, si vamos a estudiar, no, si apenas estamos cogiendo el hábito, van a haber cosas que nos van a llamar mucho la atención, como que, como actividades que hacemos por fuera, el celular, salir a jugar, no sé, si o no, la televisión, dormir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a coger algo de nuestros estudios que nos llame mucho la atención y vamos a comenzar por eso.
y hacerlo de inmediato. Vamos a comenzar por eso y así vamos a ir acostumbrando la mente, ¿sí o no? Vamos a comenzar por lo que más nos gusta para ir, digamos, complicando la cosa en cuando estudiemos. Organizar, organiza, resume y esquematiza. Pues cuando queremos aprender, pues es mucho más fácil tener nuestra información organizada de manera y ordenadamente, de una manera lógica, ¿sí o no? Que podamos entender fácilmente y que podamos aprenderlo también y ponerlo bien en práctica. Por eso es tan importante como ser organizados con esta información, resumirla y esquematizarla. Como así, digamos que subrayemos, que rayemos, que siempre mantengamos en esa constancia, que eso también nos ayuda a digerir mucho más fácil la información. Crea un espacio en el día. Tratemos de estudiar todos los días a la misma hora, ¿sí o no? Que ese espacio sea sagrado para estudiar. También, ¿qué tiene que tener ese espacio? Que sea un espacio, ahí dice, elige siempre el mismo lugar para estudiar, que sea el mismo lugar, tu espacio de estudio organizado, que sea un espacio de estudio que esté organizado, que no esté desorganizado, pues que favorezca nuestra mente al concentrarnos. Un espacio cómodo, pero no tan cómodo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sea cómodo para que nosotros estudiemos, pero que no sea tan cómodo como para que no nos dé sueño, no nos dé pereza, no nos durmamos, ¿sí o no? Y cuando estemos estudiando tengamos una buena postura, que puede ser complicado al principio y puede ser un poquito incómoda, pero pues se logra y a medida del tiempo eso nos va a evitar muchas enfermedades o muchos achaques como le dicen por ahí. ¿Que es una buena postura? Mesa a la altura del estómago, silla con respaldo, sí o no, tener la espalda erguida, las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Pues eso al principio puede ser incómodo, pero a largo plazo nos vamos a ir acostumbrando y también lo vamos a agradecer después porque ya más adelante no vamos a tener tantos, como dicen así, achaques, dolores en las articulaciones y cosas así. Y ya, hay que tener en cuenta que también todo esto va acompañado de un buen descanso. Puede que muchos no lo podamos hacer por temas de trabajo y así, pero un buen descanso es importante. También tenemos que tener una buena alimentación y para también facilitar el aprendizaje y el estudio, hay que tener digamos, hacer ejercicio si se puede todos los días o regularmente, porque eso también ayuda al cuerpo a digerir, pues todo eso va entrelazado con un buen estudio y así podamos aprender mucho más, mucho mejor.